¿Qué tal, amigos? En Puebla no se sale de la crisis, en el país tampoco. Hay una gran crispación, hay una gran radicalización en torno a lo que hace y deja de hacer el gobierno federal y lo que hace y deja de hacer, en este caso concreto, el Congreso de Puebla y las autoridades de esa misma entidad. Por una parte, yo creo que lo primero que deben hacer es poner las cosas en orden, es sencillamente abrogar la decisión reformista de pretender que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla pueda seguir haciéndola de cómplice del gobierno y de los poderosos, asumiendo funciones que no le corresponden, como la toma de protesta de la gobernadora fallecida, Marta Erika Alonso Hidalgo. Esto no debió ocurrir bajo ninguna circunstancia y es lo que eleva la crispación y es lo que eleva la temperatura política. Pero también es cierto que no solamente en Puebla, sino aquí, en la Ciudad de México, en el epicentro de la República, desde donde habla todos los días, muy tempranito, Andrés Manuel López Obrador, se han dado algunos temas y algunas circunstancias que no han sido agradables para la mayor parte de la población. Por ejemplo, no tiene necesidad el presidente de la República de seguir calificando a quienes no están de acuerdo con él. Sencillamente llamar neofascistas o insultar a quienes cuestionan la posibilidad de que no haya sido simplemente un accidente la caída del helicóptero de los Moreno Valle, no es motivo para descalificar a tantos millones de mexicanos que piensan que hay mano negra detrás de este lastimoso hecho. Lastimoso porque finalmente la pérdida de seres humanos es siempre dolorosa, pero hay que ver también que los Moreno Valle no eran personajes precisamente considerados como los mejores de Puebla, al contrario, lo odiaban mucho ahí y había quienes lo querían, porque hay que reconocerlo también, hay quienes piensan que hizo obra pública, aunque haya sido de relumbrón, pero esto no sería más que una discusión vana. Lo importante ahora es establecer, sí, sin lugar a dudas, cuál es la verdadera responsabilidad de cualquier mano que hubiera podido entrar en este tema turbio en la conclusión de un acontecimiento que acabó en una ceremonia luctuosa. En una ceremonia en donde además hubo mucho fingimiento. La gente pudo acercarse a las urnas sin ningún tipo de seguridad, por ejemplo. Hubo quien cambió de lugar una urna con la otra, la del secretario con la del capitán de la aeronave. Hubo, por ejemplo, situaciones extrañas. El féretro del señor secretario de Moreno Valle, de Baltasar, llegó a su lugar de origen en ataúd, sí, un féretro, como dije antes, y no en la urna que se había presentado como parte del sepelio de Estado que se rindió a estos personajes, tanto a los muy conocidos como a los pilotos y al secretario. Lamentablemente, el presidente de la República no fue al sepelio. Hay quienes lo justifican porque aseguran con él que hubiera sido como una especie de trampa. Caramba, hay un antecedente, y no quiero exaltar por ello a quien lo protagonizó, que marca una diferencia. En 1973 fue asesinado en Monterrey Eugenio Garza Sada, y todos miraron hacia Echeverría, el presidente en funciones, como posible responsable de los hechos. Sin embargo, el presidente Echeverría asistió a los funerales, aguantó vara con las reprimendas que en las oraciones fúnebres le dedicaron y no comentó absolutamente nada más. Dio la cara y se retiró.
En este caso, López Obrador no fue a los funerales. A unos funerales en los que obviamente permeaba su nombre. Y sí, seguramente lo hubieran asaltado a preguntas y lo hubieran incordiado. Pero esto es parte del juego democrático y sobre todo del juego de la historia. Y no estuvo bien el hecho de que se refugiara ante los micrófonos habituales para insultar a quienes no estaban de acuerdo con él y lo señalan como posible responsable de un atentado. No queremos pensar que sea así, no podemos asegurarlo. No hay elementos de juicio que nos permitan llegar a una conclusión tan funesta. Pero el hecho es que millones de mexicanos, y esto es lo que debe tener en cuenta el presidente de la República, creen que la intervención del gobierno fue definitiva para que se cometiera un atentado en contra de la gobernadora de Puebla y de su esposo, el senador. Yo no creo, sinceramente, que esto venga del gobierno. Yo creo que fue algo mucho más profundo que el odio político. Fue una cuestión de intereses económicos muy profundas. Yo creo que hay que indagar acerca de los socios y cómplices de Rafael Moreno Valle. Porque no era Andrés Manuel López Obrador o Miguel Barbosa sus únicos enemigos, no lo eran. Sus verdaderos enemigos estaban en el crimen organizado, estaban entre los huachicoleros, estaban, sí, en muchos industriales que por alguna razón fueron segregados del nuevo gobierno de Marta Erika Alonso. Hay muchas sospechas, pero lo que no se vale, señor presidente López Obrador, es que cada vez que usted necesita contestarle a sus adversarios, lo haga poniéndole motes, adjetivos o injurias. Hable usted como presidente, porque finalmente también es usted el presidente de esos que llama usted neofascistas, de esos que llama usted amotinados o fascistas simplemente. Sea sereno, le falta a usted un largo camino por recorrer. Y no queremos los mexicanos un presidente provocador, injurioso y lamentablemente escurridizo. Digámoslo con cero cobardía.